Bueno, y recién nos hablaba el presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados, Capasu, de 3.000 nuevos empleos que se estarán generando durante el 2018, o sea que ya se están generando, estamos hablando de la apertura de 80 nuevos locales y un dato no menor, ni bien empezar el programa y nos hablaba de la importancia que es la Secretaría de Repatriados. Leía nuestra agenda, veía que nos visitaría el ministro de la Secretaría de Repatriados y ya más o menos adelantaba una visita próxima, a lo mejor, ¿verdad, Gloria?, con el ministro, como para poder articular esa formalización de los compatriotas que vienen, ¿verdad? Porque justamente y sobre todo, claro, porque justamente estaban siendo la consecuencia, ¿no? De muchos paraguayos que van afuera y lo que significa eso a nivel económico y quién absorbe y son repatriados, la situación que esto genera y sobre todo, César, también de audiencia, el trabajo importante, porque muchos paraguayos van y se logran capacitarse en estos países y al volver, y algunos logran inclusive a través de repatriados reincorporarse, tener su propia empresa o MIPYMES, lo que significa cambiarles a ellos el chip en el sentido de, y sobre todo traer conocimiento nuevamente. Realmente es un proceso muy interesante. Bueno, eso ya le vamos a preguntar al flamante ministro de la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales, Edgar Ruiz Torres, ministro joven, uno de los más jóvenes de este joven gobierno. Así es que, ministro, gracias por estar aquí. César, muchísimas gracias a vos, Gloria, muy amable por este espacio. Y es así, desde el lunes, específicamente 20 de agosto, estamos asumiendo la titularidad de la Secretaría de Repatriados, una secretaría, como bien decías, muy sensible y específica para la ayuda a los paraguayos, tanto que residen en el exterior como aquellos que ya han retornado al país. Y bueno, yo desde el año 2014 me vine desempeñando en esa secretaría, soy de la casa, como se dice, como director jurídico, un tiempo que fue oportuno para que vaya adquiriendo conocimientos en materia de servicios, como así también un eje principal y misional específico que el área jurídica se estaba encargando, ¿verdad? Y bueno, nuestro plan de gobierno lo hemos trazado en base a necesidades específicas, a seguir buscando condiciones que ayuden a desarrollar una reinserción digna para los ciudadanos retornados dentro del país. Tenemos bastantes proyectos ya que analizamos específicamente problemáticas que las personas retornadas con las que se están encontrando, ¿verdad? ¿En qué recae específicamente esto? Vuelvo a repetir, como había mencionado con el equipo de transición y al momento que el señor presidente de la República nos otorgaba la titularidad de la institución, el acceso a la vivienda, la posibilidad de adquirir créditos, como así también una vinculación laboral y lo que usted decía recién, Gloria, esa certificación del trabajo que el connacional realiza en el exterior, ¿verdad? Esa validación. Al volver al país nos damos cuenta de que efectivamente deben haber articulaciones para que se pueda eso traducir en algún beneficio a él, ¿verdad? Entonces, donde nosotros vamos a articular todas las instancias correspondientes con los demás entes gubernamentales encargados para poder dar una respuesta inmediata. Por ejemplo, y creo que entra mucho en lo jurídico cuando usted está haciendo ese planteamiento, porque hay también, o sea, paraguayos que van y están en la formalidad. En los países que sí, es la característica, ¿no? Y justamente y sobre todo para entender, porque son muchos los familiares inclusive, porque no hay que negar de que hay muchas familias que dependen de lo que envían los paraguayos que están trabajando afuera. Sí. ¿Cómo hacer? Porque finalmente uno quiere tener una jubilación o decir, bueno, esto he aportado. ¿Cómo está ese trabajo que se hace con otros países también con respecto a eso? Totalmente. Quiero dar dos datos importantes con el cual venimos trabajando con la gente que me está apoyando. Aproximadamente 1.200.000 paraguayos se encuentran en el exterior, lo que representa prácticamente el 15% de la población a nivel nacional. En el 2007, según un informe del BCP, 600 millones de dólares ingresaron al país en forma de remesas, lo que representa un 2% del Producto Interno Bruto.
Entonces nos damos cuenta de que ese segmento, y nos debemos a ese segmento tan importante de la población que sigue apostando al desarrollo nacional. Tengo un programa, todavía no está bien articulado, estábamos viendo con el compañero encargado del área para hablar con la gente del Banco Nacional de Fomento y articular un mecanismo como un producto específico para que ese dinero pueda ser destinado a una, como bien decía, jubilación, ¿verdad? Ahí tengo un esquema, una hoja ya de ruta trazada en cuanto a eso, ¿verdad? No quiero adelantarme porque técnicamente faltan algunos argumentos que iremos complementando en el momento oportuno, ¿verdad? Porque hay una situación, yo creo que ningún paraguayo quiere salir de su país. O sea, es una cuestión hasta natural. O sea, tu país donde naciste Así y si te vas es por una necesidad. Supongo que eso también, dentro de todos estos análisis, ustedes lo hacen porque sienten, porque ven. Y yo creo que más que eso, inclusive está la situación en la que el paraguayo que está en el exterior quiere volver sí o sí. O sea, en algún momento dado de su vida, por más que esté en buenas condiciones, ya esté asentado con su familia económicamente, tiene intenciones de volver al país. Eso me tocó vivir de cerca con la gente en estos 4 años que llegué a tratar o a coincidir con paraguayos en el exterior, y ese es su deseo siempre, ¿verdad? Obviamente se dan los factores por los cuales uno o la persona sale del país, ¿verdad? Sean estos socioeconómicos, de repente también por cuestiones van a realizar estudios o en busca de una oportunidad mejor, ¿verdad? Eso estamos ajenos. Y aparte deje la creación de la Secretaría, pero la Secretaría se crea porque hay conflictos, ¿verdad? Exactamente. O porque hay necesitados, porque estamos hablando de personas vulnerables. ¿Verdad? Desarraigados. Sí. Entonces, la exigencia para usted es mayor porque es solucionar conflictos de compatriotas que están Así afuera. Mismo. Por eso decía, justamente estamos también brindando servicios a los que se encuentran en el exterior. Sea esto, como bien dijiste, de repente que estén en una condición vulnerable. Hay un programa específico, un objeto de gasto específico dentro del presupuesto anual que se encarga de subsidiar el retorno de esa persona. ¿A qué le llamamos las condiciones vulnerables? Personas que se encuentran en extrema pobreza, con problemas de salud, personas que han caído en la figura de trata de personas. Es entonces donde la Secretaría actúa y subsidia el 100% del pasaje de retorno de esa persona al país nuevamente. Estas personas que retornan, ministro, sí. ¿Vienen con una promesa de no volver o no hay un compromiso con ellos? Porque... Y es más, es decir, no hay un compromiso específico con ellos de que, no sé si me entendí bien la pregunta, de que puedan no regresen al país. No, de que no regresen a salir del país. Es decir, claro, que no vuelvan a salir. Sí. La Secretaría subsidia el pasaje, ellos retornan, pero no tenemos un mecanismo legal para poder exigir de que no puedan ellos volver a salir. No trabajan en esa parte porque, bueno, es un Lo tema que llegué a escuchar una vez en este tiempo que me tocó estar en la asesoría jurídica, me han comentado personas que trabajaron o que estuvieron por España, ahí sí se daba una condición donde el gobierno español pagaba el pasaje de retorno para el paraguayo y sí le prohibía el ingreso al país a España por 3 años, si mal no recuerdo, ¿verdad? Esa es una condición que se da, pero solamente al país de origen, a España en este caso. Es como una expulsión temporal que hace el gobierno donde estuvo, ¿verdad? ¿Cuál es el país donde más paraguayos hay? ¿Sigue siendo Argentina? Sigue siendo Argentina a la fecha, pero los mayores casos de traslado para nosotros vienen de España, ¿verdad? Muchas veces por la distancia, tal vez aquí muchos no recurren a nuestra secretaría en esas condiciones, entonces en registros oficiales las cifras mayores vienen de España. Pero ya no, es como en los años... Bueno, un poco hasta 2008, un poco antes, que era una cosa masiva y recordamos que era casi obligatorio. Trabajaba en otros canales y era casi obligatorio que los sábados llegaban repatriados y en masa, ¿verdad, ministro? Así mismo. Yo le puedo dar el informe que tengo en los últimos 5 años. Hubo un promedio total en pago de subsidios de retorno. Llámense estos restos mortales, porque la Secretaría también se carga de subsidiar cuando muere una persona, ¿verdad? Un total de 300 casos por año.
200 casos de restos mortales y esa diferencia de 100 ya serían en las condiciones vulnerables, ¿verdad? Que encima en el caso de los restos mortales es más costoso, ¿verdad? Sí, evidentemente es un costo bastante elevado por todas las cuestiones Implica todo que el implican procedimiento. eso, la tanatopraxia, el cajón, muchas veces entonces, y se trata de dar unas condiciones bastante buenas, digamos, dentro de lo que también se ajusta a nuestro presupuesto, ¿verdad? Dignas. Esto supongo que es un trabajo también constante con la Cancillería, ¿no? En el sentido también de paraguayos que van y tienen problemas judiciales, o hay casos inclusive en el cual el Paraguay no tiene, digamos, una representación, todo lo que eso genera, ¿no? Así mismo es. Nuestros mayores aliados, y es decir, nuestro mecanismo de articulación legal, son los consulados y las embajadas en el país de origen, ¿verdad? Son ellos los que determinan el estado de vulnerabilidad de la persona en ese sitio, ya que cuentan con los técnicos, digamos, trabajadores sociales que asisten. Ahora, en cuanto a un servicio jurídico que nosotros prestamos en el exterior, no ya escapa de nuestra competencia. Lo que sí hacemos es aquí, dentro del país, establecer, es decir, la asesoría jurídica, justamente la que yo estaba a cargo hasta el lunes, ¿verdad? Se encarga de hacer la procuración judicial de los juicios de opción de nacionalidad. ¿Cómo se traducen estos juicios de opción de nacionalidad? Aquel extranjero, hijo de paraguayo, que retorna nuevamente al país, se asienta y está en su interés adquirir la nacionalidad paraguaya, puede optar, como su nombre lo dice, a través de un juicio breve, sumario y con una sentencia judicial se declara paraguayo nuevamente. Entonces el plantel jurídico de la Secretaría de Repatriados se encarga de hacer todo ese proceso judicial de manera gratuita. Si hoy en día uno va con una traducción de honorarios, o sea, verificando uno el honorario profesional, eso se traduce más o menos a 6 millones de guaraníes si una persona lo va a realizar en forma particular. Los abogados de la Secretaría lo realizan en forma totalmente gratuita una vez obtenida todas las documentaciones, sean el certificado de nacimiento, el certificado de vía de residencia y demás requisitos que exige la Corte Suprema de Justicia. O sea, en definitiva, usted lo que hace es una gran asesoría legal en líneas generales. Así mismo, son más que todo. Y eso sí tengo los números certeros. El año pasado habíamos culminado 250 juicios de opción de nacionalidad. Es decir, 250 nuevos paraguayos que apuestan al país para una mejor condición. ¿De qué país mayoritariamente? Mayoritariamente tuvimos casos de Argentina. Hijos, porque justamente se da la situación en las fronteras que van y nacen, entonces como en Argentina tienen por el derecho de suelo, el hecho de nacer ahí se le otorga la ciudadanía argentina, al volver nuevamente a nuestro país, por otras condiciones buscan adquirir la nacionalidad y ahí es donde nosotros entramos a trabajar, ¿verdad? Usted habló un montón, ¿no? O sea, una cantidad, más que nada, de 1.200.000 paraguayos afuera. Habíamos dicho también de que el paraguayo quiere volver. Así mismo. Eso supongo que para ustedes genera un gran desafío de qué planes hacer, porque tampoco es traerlos y si en nuestro país no se dan las condiciones. ¿Cómo ustedes, digamos, viendo esos números, qué es lo que, y la experiencia que ustedes tienen, qué es lo que se plantea justamente para esa reinserción, por llamarlo de alguna manera? Así mismo es, y les comento, desde el año 2013 la Secretaría viene y ha articulado un trabajo y un eje administrativo en cuanto a un producto específico que es el proyecto PYMES, el cual a la fecha se encuentra en nuestro presupuesto anual ajustado dentro del objeto de gasto 876. ¿Cómo se traduce este proyecto PYMES? Es un capital semilla que se le otorga a aquella persona retornada que ya cuenta con un plan de negocio, ya cuenta también con una infraestructura mínima, digamos, para montar su pequeña o mediana empresa, y la Secretaría, por medio de un subsidio no reembolsable, inyecta una cantidad de dinero tope, que es, obviamente, primero pasa por varios filtros de técnicos en cuanto a capacidades financieras, económicas, legales, y eso ayuda a que el negocio vaya para adelante. Lo que buscamos con eso es justamente el emblema de poder decir, lograr una reinserción digna. Bueno, realmente hay
justamente íbamos a empezar a hablar de los proyectos que están de ahora en adelante también, ¿verdad? Sí. Me imagino que ya con respetando también a las nuevas políticas, ¿verdad? A los nuevos desafíos y este trabajo coordinado que hacen con todas las instituciones, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de la Secretaría de Repatriados, 1.200.000 paraguayos, 15% de la población serían los que están en el exterior. Solemos decir de que la ciudad más poblada de Paraguay es Buenos Aires, ¿verdad? Sigue siendo Argentina el principal destino y es uno de los principales ingresos también que aporta a la economía paraguaya. Nos acompaña el ministro de la Secretaría de Repatriados, Edgar Ruiz Torres. Ya en instantes volvemos aquí en tribuna para hablar de cómo se presenta el desafío a partir de ahora, a partir de este nuevo gobierno, a partir del 2018. Ya volvemos.